vivirán en estos momentos los camioneros? Bueno, se lo vamos a preguntar a Nicolás Ferreira, integrante de la Secretaría Gremial del Sindicato de Camioneros. Buenos días, Marcelo y Silvia le hablan. ¿Cómo le va? Marcelo y Silvia, buen día. Muy Buen bien, día. gracias. Bueno, ¿cómo están viviendo esta época y estos momentos de pandemia principalmente? Porque pareciera que la mirada se pone en los camioneros. Bueno, desde el primer día, toda esta situación, esta nueva normalidad, digamos, nos preparó con todas las instancias que aparecieron, en base a experiencia y protocolo y ajustes diarios. Hoy ya lo llevamos mucho mejor, pero fue un cambio y un cuidado, digamos, necesario para toda esta situación que está pasando, ¿no? Sí. Es delicado, bien decía Marcelo recién, el tema de la necesidad de la actividad del camionero. No solo es un personal necesario, sino es vital. Nosotros hoy todo lo que percibimos digamos, en nuestros hogares es transportado a través de los camiones. Los camiones lógicamente son conducidos por estos choferes, donde gracias a toda esta cuestión de logística necesaria, llegan los alimentos al mercado de barrio, al supermercado, al mayorista, el combustible, a las estaciones de servicio. Entonces, obviamente que ellos son un personal de riesgo a la exposición, pero ya parte también de la misma sociedad. Estamos todos en riesgo porque estamos todos en contacto, y la forma de contagio de este virus, la verdad que abarca mucho más de lo que considerábamos o pensábamos. Por suerte tenemos en la provincia un control bastante minucioso, pero la clave siempre está en los 4 o 5 puntitos de cuidados necesarios, como son los barbijos, como son las mascarillas, como son el alcohol sanitizante para las manos. El tomar las medidas precautorias es la clave del éxito. Sí, ahora la situación que se da en la provincia, bueno, tenemos por suerte controlado, somos la provincia que menos casos tenemos, creo que al día de hoy. ¿Hay una discriminación a la familia del camionero o al camionero en su barrio debido a que muchos de los casos que tenemos son justamente por camioneros que han venido de otros lugares, como el último de ayer, por ejemplo? Hay situaciones, no son las más comunes. Hay mucho agradecimiento y mucha lógica también de entender cuál es la función del camionero, pero sí hay situaciones que sufren algún tipo de prejuicio propio del miedo y la paranoia que genera toda esta situación. Son las menos, pero definitivamente sí las hay. Nosotros necesitamos que se entienda que tanto el camionero como el personal médico como la fuerza de seguridad son personas necesarias ante toda esta situación, y por supuesto que son las más expuestas. Siempre y cuando estas personas tomen las medidas precautorias, digamos, hay que entender de que su actividad es necesaria, es vital, y se están cuidando no solo para ellos, sino para su familia y para todo su entorno barrial y social. Es una cuestión lógica. Pero sí, en base a tu pregunta, hay situaciones muy aisladas, pero las hay. Nicolás, con respecto a lo que decías, claro, todos estamos expuestos a la posibilidad de contagio, pero sin duda los choferes de los camiones están en una situación bastante particular. ¿Crees que han tomado conciencia del protocolo? Y pienso específicamente en las familias, cuando se habla de aislamiento, cuando se habla después de un viaje, retornar a casa. ¿Realmente realizan la cuarentena? Porque generalmente se da el caso de camioneros, choferes de camiones y la pareja. ¿Cómo es ese regreso a casa para que podamos entender todos cómo funciona este protocolo para los camioneros? Bien. El día cero nosotros tuvimos reuniones como entidad sindical y representativa de la actividad con la gente del Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno en general,
para optimizar no solo la actividad, sino para respetar y cuidar los derechos del trabajador camionero. Los protocolos son establecidos por el Ministerio de Salud, al cual nosotros digamos, estamos al tanto, asentimos, por supuesto, y apoyamos, y sugerimos algunas situaciones como la de los controles correspondientes al ingreso. El control mínimo que se hace al camionero es el de la temperatura. Se ingresa a la provincia sin temperatura, sin fiebre, que es el primer factor determinante ante cualquier situación extraña, llámese COVID o cualquier otro tipo de enfermedad. Siempre, todas las medidas precautorias, llámese barbijo, como bien lo nombraba anteriormente, las mascarillas, el alcohol sanitizante, digamos los aspersores de alcohol reducido en agua, para la higiene general, y sin dudas que estamos nosotros hablando tanto con las empresas como con el chofer mismo, con sus compañeros delegados que lo representan, para hacer extremo hincapié en esta situación, porque si bien nosotros como entidad sindical abogamos por sus derechos, también ellos entienden de que el cuidado personal va a ser la clave del cuidado de su familia. Entonces, ellos son muy minuciosos. De hecho, como bien nombraste, la provincia, gracias a toda esta situación de conciencia y aplicación, es la provincia que menos índice de contagio tiene. Es propio de tomar conciencia en todos los planos. Nosotros como entidad sindical hacemos nuestro trabajo, pero yo creo que cada uno está haciendo su trabajo tomando las medidas precautorias correspondientes. Tratan de llegar a la provincia, de no como el camionero no está mucho tiempo tampoco en su domicilio, ellos llegan, descargan. Pero hay una realidad, llegás después de 15 días, 20, 30, y querés abrazar a tu mujer. ¿Pero qué te parece? Es una cuestión humanitaria. Si no serían personas, si no serían autómatas, seres antisociales. Ellos toman las medidas precautorias. Si no manifiestan ninguna sintomatología, obviamente que van a entrar en contacto con sus personas más cercanas, llámese esposa, concubina e hijos. Y nosotros entendemos que es así y debe ser así, porque si no, durante todo este periodo de la cuarentena, serían personas que estarían aisladas en una cápsula, como seres, digamos, alejados de la parte social. Y ahí me parece que estamos rozando la cuestión de humanidad y de dignidad. Entonces, nosotros entendemos que antes de entrar en contacto, el protocolo es, antes de entrar en contacto, hacerse los análisis correspondientes para evitar, digamos, el hisopado o alguna situación que determine que podría estar en contagio con este virus, que es la temperatura. Si ellos no presentan ninguna de las sintomatologías a prima facie, que son la de la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, o tener alguna temperatura, anormal en ellos, entrar en contacto solamente con su círculo íntimo, a espera de la carga, que generalmente es a las 24 o 48 horas, donde suben nuevamente a su camión y vuelven a realizar su actividad. Bien, hay cuestiones que se dan. Estaba mirando un informe nacional ayer que mostraba, decía la Argentina dividida, y que hablaba justamente de los camioneros. Algunos pasaban 5 días arriba de un camión sin bañarse, en San Juan que no podían bajar y uno fue detenido, un misionero, justamente por este tema. Esas cuestiones se dan, y después también se han dado otras cuestiones que lo apuntaban a ustedes, de camioneros que traían escondidos a algunas personas. Son dos situaciones particulares que se dan, que también se debe analizar. Sí, a ver, toda cuestión anómala en base a la responsabilidad del camionero será, digamos, sancionado, será tomada en cuenta para su corrección, llegado el caso. Yo personalmente, nosotros como sindicato hemos escuchado, no hemos constatado ninguna de esas situaciones, pero sí hemos escuchado en base a los informes con la Secretaría de Gobierno, con el Ministerio de Gobierno,
Y por supuesto que ante cualquier incumplimiento de las obligaciones y salirse fuera de ellos, y bueno, que se tomen las medidas correspondientes. Pero bueno, también están las entidades que controlan el ingreso de estos transportes a través de rentas, que inspeccionan los mismos camiones y las fuerzas de seguridad. Sí. Nosotros, obviamente que si hay una situación que no corresponde, que se tome la determinación correspondiente, ¿sí? Y respecto a la provincia de San Juan, sí, hay provincias con algunas medidas extremadamente fuera de lugar, por no llamarlas inconstitucionales y que abusan del derecho, propio de toda esta situación, viste, que excede a veces la capacidad de lógica y de razonamiento, pero bueno, se trabaja nosotros con nuestro equipo de trabajo sindical, con los asesores y las relaciones que tenemos con las provincias para que se tomen las medidas correspondientes para evitar esta situación. Todo el tiempo pasó durante todo el radio del país, pero bueno, gracias al entendimiento, al razonamiento y al diálogo, hemos podido mejorar ante cada situación que se ha presentado. Esta, la de San Juan, es la última, pero han pasado anteriormente y se han solucionado en base al tratamiento correspondiente. Nicolás, muchísimas gracias. Un buen día a todos. Hasta luego.